Muy buenos días, hermanos, bendiciones. Le damos gracias al Padre por otro nuevo día, por estar en su presencia, que Él esté en nuestros corazones. Yo quería darle especialmente las gracias porque el Señor me ha provisto de una nueva Biblia, la necesitaba y Él ha hecho que venga una nueva Biblia a mis manos, porque estaba leyendo la Biblia a través del teléfono, el Antiguo Testamento. El Nuevo no, el Nuevo tenía una Biblia de Nuevo Testamento, pero ya tengo una completa y agradecido al Señor por ello. Vamos a leer Jueces 12 y Hechos 16. Le damos gracias al Señor que nos dé discernimiento para entender su palabra, que yo pueda leerla con claridad. Vamos a empezar la lectura. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el capítulo anterior nos acordamos de que Jefté había perdido a su hija por una promesa que le había hecho a Jehová. Entonces vamos a seguir con el capítulo 12. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte, y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón, y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían: ahora pues di Sibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años. Y murió Jefté galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Después de él juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera. Y tomó fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibzán, y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón, Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos. Y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Bueno, vamos a... Este capítulo se hizo cortito. Vamos al capítulo 16 de Hechos,
Que el Señor ponga su palabra en mi boca, aunque la esté leyendo, para no trabarme tanto y así ustedes lo puedan entender mejor. La palabra se lee así. Recordamos también en el capítulo de ayer que Pablo y Bernabé tomaban caminos diferentes, ¿vale? Entonces ahora Timoteo acompaña a Pablo a Silas. La palabra se lee así. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que los anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron.
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: «Suelta a aquellos hombres». Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: «Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz». Pero Pablo les dijo: «Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos». Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo le rogaron, y sacándolo le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bueno, hermanos, hasta aquí la palabra de hoy. Le damos gracias al Padre por esta palabra. Le damos gracias de antemano que nos acompañe en el día de hoy, que nos dé sabiduría. Le damos gracias porque podamos estar en pie ya tempranito y pedirle siempre que nos acompañe, que nos proteja con su sangre preciosa, que nos cubra. Y hasta mañana. Mañana seguimos con la lectura. Bendiciones a todos.